Estamos ya ok porque vamos a conversar justamente de esta emergencia, de cómo también lo han vivido los actores privados, en particular desde IRADE, ¿verdad? También es un gremio que finalmente agrupa bastantes empresas, 80 empresas son que también han ido en ayuda y han colaborado con esta emergencia. También han participado en reuniones muy importantes como la que se dio en la comuna de Santa Juana, que lideró el ministro de Enlace Carlos Monte aquí en el Biobío, para poder, ¿verdad?, comenzar con este plan de recuperación, con este plan de reconstrucción aquí en la zona. Y para ello tenemos a Carolina Parada, ya está lista para poder conversar con ella, gerente general de IRADE. ¿Cómo estás? Hola María José, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Súper bien y te vemos súper bien también, Carolina. Muchas gracias por venir a conversar aquí en Buena Costumbre. Justamente yo me refería hace un ratito, Carolina, sobre lo virtuoso que es en verdad la colaboración público-privada y cuál ha sido el rol ahí, tú que nos comentes, de IRADE en este sentido, en el contexto de esta emergencia, por supuesto. Efectivamente, tú mencionabas que me tocó estar en la reunión de Santa Sí, Juana de hace dos dos días días. atrás y me gustaría partir por un consenso muy generalizado que se vivió en esa reunión donde estaba el ministro, la alcaldesa, la delegada, todos los seremi Ujú. sectoriales, dando cuenta de la realidad específica de cada una de sus carteras y el consenso perdón, el consenso era que el Estado no puede solo. Aquí se necesita a la empresa privada y la empresa privada está muy disponible a aportar y así lo han estado haciendo desde el minuto uno. Nosotros como Instituto Regional de Administración de Empresas tenemos la posibilidad de poder ver de manera muy cercana cómo nuestros socios se han desplegado. Agrupamos distintos sectores productivos, por lo tanto tenemos una mirada bien panorámica de lo que está ocurriendo en cada sector y las iniciativas concretas que las compañías han impulsado desde que se desató esta lamentable emergencia. Sí, ahí el rol, yo me imagino también Carolina Parada, estamos hablando con Carolina Parada, gerente general de IRADE. Justamente ustedes tienen una visión amplia, ¿verdad? Porque abarcan distintos sectores productivos. ¿Cuáles han sido, cuál es el catastro que hay en ese sentido? Porque el incendio forestal evidentemente ha destruido viviendas, ¿verdad? Y con ello también recuerdos de las familias desde una perspectiva socioemocional, pero también desde la perspectiva, desde la productividad, ¿verdad? Del turismo, del comercio en general, de la economía, también, ¿verdad? Es preocupante. Ahí, ¿qué ha logrado detectar IRADE? ¿Cuáles serían como las estrategias más efectivas para poder también ir en rescate de la economía aquí en la región del Biobío, en las zonas más afectadas por los incendios forestales? Justamente ahí está una de nuestras principales preocupaciones, Ujú. lo que nosotros vemos que hay pérdidas, se están terminando de cuantificar las pérdidas de empleo, pero si nos vamos a centrar en la comuna más emblemática, la alcaldesa hablaba de más de 2.000 fuentes laborales perdidas, asociadas principalmente al tema de la agricultura. En términos de sectores económicos más afectados, bueno, podemos hablar de un daño importante a la propia industria forestal, que es donde se ha concentrado los incendios en nuestros bosques. Pero también aquí esto impacta a la infraestructura en telecomunicaciones, impacta a los servicios, impacta al turismo, impacta a la agricultura, como mencionaba antes, y también hay un daño que es emocional, que es económico, que es productivo. Eh, pero nosotros más que centrarnos en los dolores específicos que está viviendo cada una de las empresas, lo que estamos tratando de hacer es articular y tener la mirada de la colaboración. Es Ok. decir, en qué iniciativas puntuales se están concentrando nuestros socios y ahí lo que te diría es que hay varias líneas. Una primera es de la emergencia propiamente tal. Ujú. En los primeros minutos, salvo algunas empresas puntuales que tenían el fuego muy encima, paralizaron sus operaciones, el caso muy conocido, ¿cierto?, de Camanchaca en Tomé, que tuvo que cerrar su planta, pero las otras empresas han estado concentradas en ayudar
combate al fuego desde quienes mejor saben hacerlo, que son los bomberos. Entonces ahí está la ayuda en soporte, en infraestructura, en apoyo de recursos económicos, en apoyo de los kits de emergencia, de agua, de protección en seguridad. Eh, y eso fue muy masivo en esos primeros días, o sea, todas las campañas que se armaron y las empresas hablaban de nosotros estamos apoyando a los bomberos en Tomé, nosotros estamos en Ujú, Coronel, nosotros estamos en Santa Juana, muy distribuido. Y luego empieza el tema de la reconstrucción. claro. Esto se va superponiendo porque recordemos que la emergencia todavía no ha terminado y todavía se está combatiendo el fuego en varios incendios de manera simultánea. Entonces, hay una situación que es de emergencia, hay otra situación de que es de apoyo al fomento productivo, hay otras medidas que son muy de ayuda concreta a la vida cotidiana de las personas. Aquí destacar, por ejemplo, lo que hizo Esbio desde el primer momento que dijo aquí se condonan las deudas de las familias afectadas y además se disponibiliza de toda la infraestructura posible que tiene la compañía en zonas que no son de ellos, operacionalmente hablando, como son las zonas rurales. Entonces hay una voluntad, te diría yo, de poder estar, de querer estar, eh, y que se ha canalizado principalmente a través del contacto directo con los municipios y gobierno regional. Claro, así, eso justamente te iba a preguntar, Carolina, cómo se operativiza esto. Finalmente se canaliza entonces a través del gobierno regional todas estas ayudas y también te quería preguntar sobre esta reunión, ¿verdad? Que fue ahí en Santa Juana, ¿qué es lo más importante que rescataste de la misma? Y si ven también desde su sector, el sector privado, también con esperanza en esta colaboración público-privada, si finalmente ven con buenos ojos las metas que se ha puesto el gobierno y si efectivamente se van a dar los caminos para que esto se haga con eficiencia y eficacia y las personas efectivamente puedan tener su vivienda lo antes posible. Bueno, vivienda, una de las principales preocupaciones también es el agua. Aquí en Santa Juana se Ujú. construyeron alrededor de 14 APR en APR, su claro. totalidad, 18 con daño parcial. Y a ver, voy a separar porque tu pregunta va como en dos dimensiones distintas. La primera es cómo se operativiza. Yo creo que ahí es donde se ponen a prueba los liderazgos, ¿ah? Mm, Y aquí ujú. estamos viviendo como dificultades también que son humanas y que nos van a poner a prueba nuestra capacidad de organización y de colaboración con otros. ¿Y por qué lo digo? Es porque se han estado formando muchos comités de trabajo, muchos comités de emergencia y ahí se corre el riesgo de poder duplicar esfuerzos, de llegar tarde, de que no estén las partes que tienen que estar de una manera más dedicada. Y por otro lado, respecto a lo de Santa Juana, eh, se profundizó con detalle cuál era el drama en vivienda, en agua potable, en infraestructura productiva, y ahí se levantan algunas necesidades muy específicas. Voy a poner un ejemplo que puede ser muy doméstico, pero que abarca una realidad más generalizada. En el caso de la infraestructura productiva dañada, hay muchos afectados que son usuarios de INDAP o Prodesal y ellos ya tienen un subsidio para comenzar, que fue puesto a disposición ahí a través de la institucionalidad, en este caso el Ministerio de Agricultura. Pero existen otras personas que no están bajo este paraguas institucional, por así decirlo, y ellos están quedando fuera. Entonces, lo que el ministro nos pidió a todos los que estábamos ahí, sectores públicos y privados, es poder juntarnos, actuar con creatividad y celeridad para poder generar nuevos fondos que puedan ir rápidamente em, en respuesta a las personas afectadas. Entonces, ahí el desafío para el sector público, en este caso para las seremías, para Seremi de Economía, para Seremi de Agricultura, es poder actuar rápido y decir, estos son los fondos que tenemos disponibles, para estas personas no tenemos estos fondos disponibles y ahí es donde hay que actuar, acudir al ministro de Enlace que está para facilitar las cosas y Ujú. en este caso a la Subdere que está muy activa para poder abrir puertas en la institucionalidad las que sean necesarias. Entonces son problemas que en la práctica ya es como
es como de la gestión misma, Claro. y ahí es donde nosotros desde el sector privado decimos, nosotros estamos totalmente disponibles, pero aquí se necesitan buenas contrapartes desde el mundo público para poder actuar rápido y poder llegar a tiempo con la ayuda a todas las personas que hoy día tanto lo necesitan. Ahí justamente deben estar los liderazgos, Carolina. Respecto a una situación más polémica que se ha vivido en el gobierno, bueno, por un lado, la persona que está encargada de la reconstrucción, Paulina Zabal, ¿verdad?, ha señalado que se necesita a los privados en esta emergencia, pero por otro lado también ha habido denuncias directas a algunas empresas que proveen viviendas. Esto fue denunciado por el ministro Carlos Montes por una supuesta, ¿verdad?, especulación. Él dijo literalmente que han doblado los precios de las viviendas justamente por la alta demanda que hay para ir en la reconstrucción de los lugares más afectados. ¿Qué te parece también esta situación que es problemática porque justamente el avance de la reconstrucción también depende de sus proveedores? Mm. Así es, yo creo que el ministro con las tensiones que tiene Mm, encima a lo mejor puede haber sido una frase poco oportuna, ok. pero yo tengo la sensación después de haber estado en una jornada de trabajo de 5 horas con él, porque a veces se ve la punta del iceberg, ¿cierto? Se ve esto en los puntos de prensa, pero aquí hay mucho trabajo detrás y el ánimo de él era de trabajar, de colaborar y de valorar el aporte del sector privado. Entonces, quizás se quiso referir a que los precios de los materiales han ido subiendo mucho y que a lo mejor eso puede haber tenido un impacto. Yo, sinceramente, he estado mucho en terreno, entonces desconozco el detalle de cómo fueron sus palabras, pero sí tengo la convicción de lo que él valora el aporte del sector privado en lo que viene. Entonces, yo creo que si esto es así, también desde las empresas tendrán que hacer, en la empresa en cuestión tendrán que hacer una reflexión y decir de qué manera puedo responder adecuadamente a las circunstancias. O sea, también aquí hay una cosa que es de dos. Claro, Carolina, Y perdón, me habías sí, comentado lo de la responsable de la emergencia de Paulina Zaval. sí. Yo creo que el tono de ella lo dice todo, o sea, la invitación que hace, la valoración que hace de que las empresas estén, es lo que hoy día debiéramos hacer. O sea, nosotros siempre hemos estado hablando en la región de la relevancia de la colaboración público-privada. Este es el momento de ponerlo a prueba. Y yo soy bien optimista al respecto de que las autoridades están muy abiertas a esta colaboración. Solamente tenemos que encontrar los canales adecuados. Entonces, a mí me gustaría mencionar algún par de ejemplos muy concretos de cosas que ya se están haciendo en materia de ayuda y también de fomento productivo. O sea, te mencionaba hace un minuto atrás lo que está ocurriendo con el agua. En Esbío han disponibilizado toda su infraestructura, han estado 24/7 en terreno, han tenido que habilitar, o sea, no es que han querido habilitar en conjunto con la otra sanitaria estanques en lugares donde ellos no están operacionalmente y ahora sí lo están haciendo con la emergencia. Ujú. En el caso de la empresa Arauco, por ejemplo, tú sabes, María José, que en el Valle Litata los viñateros han sido muy afectados producto de la emergencia, se han perdido viñas, se han quemado bodegas, se ha perdido mucha infraestructura, pero había vino en stock y lo que hizo la empresa fue agrupar a todos estos viñateros y dijo, vamos a aportar en la comercialización. Instaló unos puntos de venta en un mall en Santiago, eso a 2 semanas de la emergencia, eso ya estaba funcionando en un mall en Santiago y esperan replicar lo mismo en las próximas semanas en Concepción. Entonces es aportar desde la gestión, que es lo que mejor pueden hacer las empresas. Las empresas saben gestionar muy bien. Entonces, ayudan desde sus propias capacidades en temas que impactan mucho hoy día en la vida cotidiana de las personas que han sido afectadas.
Carolina, con respecto a la prevención, porque claro, mucho se ha hablado, ¿verdad?, de ir en rescate y también lamentablemente es una característica cultural de nuestro país, ¿verdad?, ser bastante reactivos ante las situaciones problemáticas, ahora sobre todo en el contexto de cambio climático, ¿verdad?, esto mucho más lamentable que tengamos esta cultura más reactiva. Esto se dio el 2017, los incendios forestales existen todos los años. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol del sector privado en prevenir? Se ha puesto, de hecho, sobre la mesa el tema de la gestión forestal que debe ser regulada de otra manera. Ahí desde el sector han conversado en IRADE con los distintos sectores productivos que representa cómo se puede o qué medidas se pueden tomar para poder prevenir este tipo de situaciones en un futuro. Mira, la prevención es algo que se trabaja de manera permanente, Ujú. sobre todo en el sector forestal. ¿Ah? Bueno, hay que aclarar de que yo no represento al sector forestal. Nosotros No, tenemos una claro. mirada de distintas empresas que conviven en IRADE, y dentro de eso, por cierto, que están Ujú. nuestros socios, que en este caso las compañías más grandes del sector. Y lo que nosotros vemos es un trabajo permanente que se hace durante todo el año de coordinación con CONAF, especialmente para esta temporada que se anunciaba peligrosa en el sentido de las altas temperaturas. Se habían doblegado los recursos, se habían doblegado los esfuerzos, las empresas forestales habían aumentado su capacidad de brigadista, ellos operan durante el día y la noche. Pero yo creo que aquí hay un tema que es necesario reflexionar un poquitito más y ponerlo más en el centro de la discusión. Y es Ujú. que todos sabemos que ni los pinos ni los eucaliptos se encienden solos. Aquí ha habido intencionalidad. Eh, nosotros esperamos que las investigaciones puedan llegar a puerto, que el Poder Legislativo también pueda hacer su trabajo y pueda ponerle un poquitito más de celeridad, de urgencia a estos debates, porque el daño es demasiado grande. Y ahí quizás una reflexión ya un poco más desde lo humano, o sea, uno cuando ve esas pruebas de los bidones, de las personas que han podido tener, tú te preguntas en qué cabeza cabe, en qué mente cabe poder generar un daño de esta magnitud. Porque aquí no se está, si es que hay una intencionalidad respecto a un sector, eh, el, el resultado es nefasto para toda una comunidad. Aquí hemos perdido vidas humanas, que sin duda es lo más lamentable. Aquí Ujú. tenemos niños que no pueden ir al colegio la próxima semana, no solamente porque no tienen su indumentaria, es porque no tienen vivienda, porque están de allegados en alguna parte mientras se construye su vivienda de emergencia, porque hay escuelas quemadas. Entonces, el daño es demasiado grande, de un impacto demasiado catastrófico. Y tengo la impresión de que nos ha faltado ponerle un poquitito más de discusión, de acento a la intencionalidad que hay detrás de toda esta tragedia. Muchas gracias, Carolina Parada, gerente general de IRADE, por otorgarnos esta visión entonces desde el sector empresarial en esta colaboración y alianza público-privado que se ha conformado para enfrentar esta emergencia. Que estés muy bien y buena jornada. Muchas gracias, María José. Tú también, que tengas una muy buena jornada. Nos Muchas vemos. gracias. Nos vemos.